evidente que el gobierno dominicano maneja más información de la que ha dicho manejar en torno a la crisis haitiana. En el día de hoy se prohibió que los dominicanos pasaran a territorio haitiano y fue una medida implementada por las autoridades dominicanas en la frontera. Es decir, en Dajabón no se permitió a ningún dominicano cruzar para aquel lado. Yo no sé si lo propio ocurrió en la frontera sur, pero en realidad la medida es oportuna porque ¿qué es lo que ha estado recibiendo el dominicano de aquel lado? Atropello, secuestro y todas esas cosas. Entonces, ciertamente, y ayer lo hablábamos, el gobierno dominicano mantiene información, tiene información, porque además mandó hacia la frontera a los cazadores de Constanza, un equipo que normalmente no está para ese tipo de trabajo, está un poquito más para, digamos, situaciones que se hayan salido del ámbito de la normalidad. Pero bueno, fueron enviados los cazadores de Constanza para la frontera. Eso te dice que la cosa no está buena. Tal y como tú apuntas, Juan, ahí hay una situación muy álgida para el dominicano, pero ayer lo decíamos, la frontera es demasiado porosa y han seguido cruzando haitianos hacia territorio dominicano, a pesar de todas las previsiones que han tomado las autoridades, siguen cruzando para el Y país. sobre todo ahora esos militares son los que están controlando la venta de combustibles, porque había un tremendo caos y una exigencia extraordinaria porque querían que el combustible se le vendiera en garrafones y no en los vehículos. Entonces ellos han tenido que ponerse a controlar la venta del combustible en las estaciones fronterizas. Pero además hay un detalle. Aquí tengo yo la nota y la estaba buscando. Reino Unido dejó a 7 países en stand-by que por la pandemia no pueden viajar a su país. Reino Unido sacó a la mayoría de países de América Latina de su lista roja de destino peligroso por la pandemia. Ahora solo 7 países, todos de Latinoamérica, quedan en esa lista. Se trata de Colombia, Ecuador, Haití, Panamá, Perú, Venezuela y la República Dominicana, que estarán aún sujetos a restricciones sanitarias. Y en una situación, en un marco así, el presidente yo creo que lo justificó muy bien con no asistir a un país en donde tiene el país, a su país en lista roja con relación a eso, que este también puede ser otro de los argumentos. Entre los 47 países y territorios que el próximo lunes se verán libres de esa restricción, figuran todos los demás de la región, desde Chile hasta México, pasando por Brasil o Cuba. Entonces quedan esos 7 nada más: Colombia, Ecuador, Haití, Panamá, Perú, Venezuela y la República Dominicana, que siguen en la lista roja para el Reino Unido. Entonces el presidente hizo muy bien con señalarle que tiene muchas ocupaciones y sobre todo con la situación de Haití. Parece ser que Estados Unidos está preparando una intervención rápida para la liberación y parece ser que ya los organismos de seguridad y el FBI tienen una ubicación satelital en donde entienden que pueden estar los 17 misioneros que fueron secuestrados. Y eso está como cerca. Y el mismo hecho que el presidente no salga, parece ser que tiene mucho que ver también con esa intervención. ¿Quién fue que pidió una intervención rápida para el rescate de esta persona? El presidente Luis Abinader pidió 2 tipos de intervención: una intervención para liberar a los misioneros y otra intervención económica y social para ayudar a ese país a reponerse, porque Haití tiene 2 afectados por un terremoto y 2 tormentas y una crisis de la pandemia y por el magnicidio de un presidente. Haití tiene todas las condiciones para estar un país prácticamente cerrado con lo que ha vivido Haití, donde matan un presidente. La reposición para la vuelta a la normalidad y a la estabilidad de ese país se toma años, porque donde quiera que mata a un presidente le precede, ¿qué le precede? Una guerra civil. Históricamente, y más en países de institucionalidad muy débiles y sin democracia, como es el caso de Haití, que inclusive en los análisis de lo más entendido sobre
la causa haitiana, es un país inviable. Gladys hablaba del el control de venta de combustible. Está a cargo del Cuerpo Especializado de Control de Combustible, o SECOM, una dependencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas, que ha asumido el control en las estaciones de combustible, porque evidentemente con el cruce de ciudadanos haitianos a comprar combustible en República Dominicana, los dominicanos se estaban quejando de que privilegiaban echarle combustible a los haitianos, y evidentemente había un tráfico, había un negocio que se estaba verificando. Lo malo de todo eso es que también para las plantas de servicio de suministro de agua que trabajan con combustible, el SECON ha asumido y entonces no permite que se venda combustible en garrafones o en galones. Sí. Entonces eso está teniendo un problema porque recordemos que Dajabón es uno de los puntos de producción de arroz del país y muchas de esas tierras se mojan con bombas de reguío. Entonces esas bombas se mueven con combustible y los productores agrícolas se están quejando de que le han restringido la venta del combustible en los garrafones para llevarla a la finca. Es decir, un productor debía estar bastante identificado en Dajabón y conocerse quién es. Lo que pasa que el SECOM no es de Dajabón, o sea, los miembros del SECOM no son de Dajabón y no conocen quién es el productor y quién no es el productor. El Ministerio de Agricultura tiene que jugar un papel en ese sentido para facilitar, para viabilizar que a los productores agrícolas le puedan vender el combustible con el que ellos mojan o mueven las bombas para regar el arroz.